Bueno, mis queridos hermanos, pongámonos de pie, vamos a entregar esta reunión este domingo. Bendito Dios, es un privilegio dar tu palabra, Señor. Tú estás acá en medio de nosotros, Señor. Dame tu palabra, Señor, a pesar de mis limitaciones, Padre. Que lo que yo hable, Padre, acá sea solo tu palabra. Nada mío, Señor, todo tuyo, Padre. Gracias por cada vida que está presente acá, Señor. Abre sus corazones para que les des entendimiento, Señor, como me lo diste a mí cuando estaba preparando esta prédica, Señor. Me diste mucho para pensar, Señor, muchas cosas para replantear. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos todo este tiempo, tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que cada hermano, Señor, esté presto a escuchar tu palabra, Señor. Porque es solemne, porque es tuya, Señor. Como decían en el Antiguo Testamento, amo tu ley, amo tu palabra, Señor. Es el pan de nuestro día a día, Señor. ¿Cómo estaríamos si no tuviéramos tu palabra, Señor? Eres un Dios todopoderoso, grande y misericordioso. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Pueden tomar asiento. Y bueno, como ustedes saben, hemos estado viniendo, Bruce ha estado predicando las anteriores semanas sobre el recorrido de Pablo. Y la anterior prédica era esa pasión que tenía Pablo por los perdidos. Esa pasión queremos tener cada uno de nosotros. Y bueno, hoy día vamos a empezar un libro fascinante que es una carta en realidad, Primera de Corintios. Pero antes de empezar el texto que vamos a compartir y las 3 preguntas que vamos a respondernos, yo quiero ponerlos en contexto antes de decirles el título. Vamos a ponernos en contexto de el pueblo de Corintios. Y bueno, el autor de la carta de Corintios fue Pablo, indiscutiblemente. Corinto tenía una población aproximadamente de 250,000 ciudadanos, personas libres, más de unos 400 esclavos. En muchos sentidos era la ciudad principal de Grecia. Su comercio era muy activo. ¿Por qué? Porque estaba al borde de un istmo. La ciudad era una encrucijada entre viajeros y comerciantes. Tenía 2 puertos. La cultura, aunque Corinto no era una ciudad universitaria como Atenas, su cultura era típicamente griega. Sus habitantes estaban interesados en la filosofía y le daban mucho valor a la sabiduría humana. Mientras yo voy leyendo qué es el pueblo de Corintio, tienen que ir relacionando con nuestra vida actual. Esto nos va a ayudar muchísimo a relacionar una cosa con otra. Su religión, en Corintio había al menos 12 templos. No se sabe con certeza si todos eran utilizados durante los tiempos de Pablo. Uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Cerca del teatro se hallaba el templo de Asclepio, el dios de la sanidad. Y en medio de la ciudad se hallaba el templo de Apolo, que data del siglo VI antes de Cristo. Además, los judíos habían establecido allí su sinagoga. Y es importante hablar sobre su
inmoralidad de este pueblo y por qué Pablo introduce como introduce, y que vamos a leer más adelante. Al igual que cualquier otra ciudad comercial, Corinto era un centro de inmoralidad abierta y desenfrenada. La adoración a Afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión. La inmoralidad en Corinto llegó a ser tan ampliamente conocida por el nombre de la ciudad, porque el nombre de la ciudad se convirtió en un verbo, algo así como corintianizar, para indicar la práctica de la inmoralidad sexual. En tal situación, no es de extrañarse que la iglesia en Corintios estuviera plagada de numerosos problemas. La iglesia de Corintio fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero. Esto está en Hechos 18:1. Y es bueno que lo vean, ¿sí? Porque no todo lo que yo diga por ahí no está en la Biblia. Es bueno que después de la prédica vayan y busquen estos versículos. Como siempre, su ministerio comenzó en la sinagoga, en donde era asistido por dos creyentes judíos que hemos hablado. Víctor nos ha hablado de esto, Priscila y Aquila, con quien vivió durante un tiempo y quienes eran compañeros de oficio. Poco después, Silas y Timoteo se unieron a ellos. Y Pablo comenzó a predicar aún más intensamente en la sinagoga. Cuando la mayoría de los judíos resistieron el evangelio, él dejó la sinagoga. Pero no antes de que Crispo, el líder de la sinagoga, su familia y muchos otros de Corintios se convirtieran. Esto está en Hechos 18, del 5 al 8. Después de ministrar en Corintio por más de 1 año y medio, que también el tiempo está en Hechos 18:11, Pablo fue traído ante el tribunal romano por algunos de los líderes judíos. Debido a que los cargos fueron estrictamente religiosos y no civiles, el procónsul Galión cerró el caso. Poco después Pablo se llevó a Priscila y Aquila con él a Efeso. De ahí regresó a Israel. Pablo, incapaz de romper totalmente la cultura de la cual venía la iglesia de Corintio, era excepcionalmente divisiva. Se dividían demasiado, mostrando su carnalidad e inmadurez. Después de que el dotado Apolos, había ministrado en la iglesia por algún tiempo, y nos ha hablado Víctor quién era Apolos, un grupo de sus administradores establecieron un grupo y tenían que ver poco con el resto de la iglesia. Otro grupo se había desarrollado y era leal a Pablo. Y otro decían ser especialmente leales a Pedro. Y aún otro a Cristo únicamente. El problema más serio de esta iglesia era la mundanalidad. Una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos, egoístas, inmorales y paganos. Fue necesario para Pablo escribir para corregir esto, como también para mandar a los cristianos fieles no solo a romper comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar a estos miembros de la iglesia. Es importante ver el contexto y cómo Pablo les está hablando, porque tenemos que relacionar, no estamos en lo mismo, esta carta no es tan actual, es recontraactual. Vivimos en un mundo extremadamente mundano y hemos sido contagiados cada uno de nosotros, moldeados por el mundo. Y ahora sí voy a entrar al tema y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1 del 1 al 9. Y la prédica que le puse por título se llama El llamado. Voy a leer
Primera de Corintios del 1 al 9. Y después voy a hacerles 3 preguntas que nos vamos a responder durante este tiempo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué podemos ver en estos pasajes? Tenemos que respondernos 3 preguntas. ¿Quién nos llama? Es la primera pregunta. ¿Quién nos llama? La segunda pregunta es, ¿para qué nos llama? ¿Y en qué somos enriquecidos? Y la tercera pregunta es, ¿quién es nuestro Señor? Amén. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Quién nos llama? En Primera de Corintios, ahí mismo, en el mismo pasaje, ya nos da la respuesta. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Llamados. ¿Qué es un llamado, hermanos? ¿Se han preguntado qué es un llamado? Aquí estamos todos los llamados. Amén. Aquí están todos los que supuestamente somos salvos, llamados. No por nuestra voluntad, sino por la voluntad del Padre. Llamados por su misericordia. No porque lo merecemos, no. Llamados. Apóstol, cuando lo llama a Pablo le dice apóstol. Enviado, eso quiere decir enviado. Mensajero, embajador. A veces cuando decimos apóstol, decimos, uy, es una palabra muy mal utilizada por algunos. Pero apóstol quiere decir mensajero, embajador, enviado. ¿No somos enviados nosotros para predicar la palabra de Dios? Sí, lo somos. Para eso nos ha llamado, igual que a Pablo. El hermano Sóstenes, ¿quién era el hermano Sóstenes? Sóstenes era un secretario de Pablo, era un antiguo dirigente de la sinagoga que se había convertido en cristiano. Esto está en Hechos 18 del 12 al 17. Miren, hermanos, creo que es importante reflexionar en el llamado. Nos ha llamado. Como dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Él nos ha elegido. En Primera de Corintios 1, del 28 al 29 dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Aquí está lo vil del mundo. Aquí estamos. Qué privilegio, ¿qué hemos hecho nosotros? Nada. Nada para ser llamados. Pero el llamado no se va a quedar ahí. Vamos a ir a la segunda pregunta, pero antes de ir voy a seguir ahondando. En 1 Corintios 1:9 que hemos leído dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos,
No quiero que pierdan el contexto de Corintios con la realidad. ¿Y a qué hemos sido llamados? Vamos a ir a la segunda pregunta. Primero, hemos sido llamados. ¿Por qué? Por voluntad, por gracia. ¿De quién? Por amor de Dios. Amén. No porque merezcamos algo. ¿Qué hemos hecho con ese llamado? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Para qué nos llama? ¿Y en qué somos enriquecidos? En realidad son dos preguntas ahí compuestas. Pero primero nos vamos a encajar para qué hemos sido llamados. Y en mismo Corintios 1:2 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? A ser santos. Esta palabra es muy fuerte para el mundo y tal vez nos juzgan muchos por esa palabra. Porque muchos las relacionan con el santo, soy bueno, soy tan bueno. No, santo no quiere decir eso. Santo quiere decir separado para o dedicado a Dios y por lo tanto apartado de un uso secular. Eso somos, santos, nación santa. No porque somos buenos, para nada. Nos ha llamado para hacer qué. Nos ha llamado por su voluntad, por su gracia. Nos ha llamado para qué, para ser santos. Ahora, hermanos, imagínense esa introducción a Corintios de Pablo. Hemos escuchado el contexto en el cual vivía Corintios. Ustedes dirán, pero es que vivimos en el mundo, no podemos separarnos del mundo. Entonces, ¿quién miente? Dios. Entonces, ¿quién está mal? Nosotros. Porque no nos separamos. Nos hemos adormecido. Toleramos muchas cosas. Muchísimas cosas. Toleramos los chistes de doble sentido. Vemos cualquier película. Ya no nos afecta nada. Adormecidos. Hemos sido llamados a ser santos, separados. Esto cuando hacía la prédica decía, wow, Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo, Dios? Yo tolero muchas cosas, demasiadas. No odio lo que tú odias. Es importante, hermanos, entender en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Nadie verá a Dios. Nadie, hermanos. Absolutamente nadie. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué estamos haciendo? En Filipenses de 2:14 al 16 dice, haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos dentro de una generación maligna y perversa. Maligna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos apartando? ¿O nos están envolviendo con esto? Con los celulares. Ahí vemos demasiadas cosas. Y podemos decir que el celular es malo. No, nada es malo en sí mismo. Absolutamente nada. El pecado nace de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos caídos.
Pablo realmente le estaba hablando de una forma tremenda a este pueblo, tremenda, como nos los dice hoy. Como cuando yo estaba leyendo y decía, Dios, creo que me he quedado en el llamado, porque no estoy siendo apartado. En Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Pueden creer? Míos. Somos de Él. Para eso nos ha llamado. No podemos quedarnos con los brazos caídos. Ya soy salvo, pero vivo en el mundo. Trabajo con el mundo. ¿Hacen la diferencia en el mundo? ¿Somos la sal del mundo? ¿O somos agentes 007? Deberíamos ser la diferencia. A mí me sorprende cuando leo Hechos y a los apóstoles les llamaron cristianos. No porque se congregaban en sus casas o en algún lugar, no. Sino que eran seguidores de Cristo. Andaban como Él. Hablaban como Él. No solo parecían, sino eran. ¿No será que nos hemos acostumbrado a tener un comportamiento cristiano? Hermano, que Dios te bendiga. No hablo malas palabras, no bebo, me cuido. ¿Saben qué? Cristo no ha venido a mejorarnos, ha venido a cambiarnos, a separarnos, a hacer diferencia, a hacer luz en este mundo. Hemos dicho la palabra santo, diferenciado, distinguido, separado, apartado de Dios, ya sea en hebreo, en griego, en inglés o en latín. El Señor nos ha dejado una cosa clara, y es que Él quiere que seamos diferentes, apartados. ¿Para quién? Para Él. Que no haya una leve diferencia, sino una gran distinción, no solo del pueblo con el mundo, sino de quienes éramos y de quienes somos hoy en Él. Como les decía, no ha venido solo a mejorarnos, ha venido a cambiarnos. ¿Le creemos? ¿Le creemos que las viejas cosas pasaron y que todas son hechas nuevas? ¿Le creemos? Entonces, si le creemos, deberíamos estar apartados para Él. Deberíamos cuestionar absolutamente todo. Absolutamente todo. Cuando uno de nuestros hijos viene y dice, papá, voy a ser misionero. ¿Cómo? ¿Misionero? Voy a servir a Dios. ¿Cómo? ¿De qué vas a vivir? Así somos, hermano. Cuando nos toca a nosotros, así somos. No queremos. No queremos. Hoy la santidad, hermanos, pareciera un tema obsoleto, ¿sí? Innecesario, inclusive arcaico. Pero que si realmente viéramos y la tratáramos la santidad con seriedad, con la cual se merece, conscientes de que sin ella nadie verá al Señor, es que lo tomaríamos en cuenta, tomaríamos el peso. Sabemos que mientras no tengamos nuestros cuerpos glorificados, nadie alcanzará la perfección, ¿verdad? Pero estamos en camino de santificación. En ese camino no puede ser
que yo esté tan adormecido. No puede ser que yo vea lo que sea. ¿Se acuerdan cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo sin ser autorizado? ¿Qué pasaba con el sacerdote? Moría. Ahora, no porque Jesucristo nos haya dado libre entrada al lugar santísimo, vamos a entrar como sea. No. Esto es una reflexión que ha venido en mi corazón y que realmente me ha reflexionado cuando preparaba la prédica. Y decía Pablo, wow, qué hermosa introducción, qué poderosa introducción. Nos hemos relajado como iglesia. Como iglesia digo, no solo de esta congregación, como iglesia, porque Cristo tiene una iglesia. Nos hemos relajado y hemos bajado el estándar de santidad, porque nos incomoda, realmente nos incomoda. Y al mismo tiempo le ha bajado también el perfil y la importancia. La mayoría dentro de las congregaciones solo piensan que Dios mira el corazón y que Dios todo lo perdona. Es verdad que Dios todo lo perdona cuando me arrepiento. Hasta que, si como el Señor todo lo pasara por alto. No, el Señor no es como nosotros. No lo pasa por alto. No lo pasa por alto. Tengan por seguro que Él no lo pasa por alto. Ser santos como yo he sido santo, apartado, no bueno, porque bueno solo hay uno, dice la palabra. Como dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, ser también santos vosotros, santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. En toda nuestra manera de vivir tenemos que cuestionarnos cómo estamos viviendo, o estamos tan adormecidos con el día a día. ¿Ya no vemos? Tenemos que conservar el temor a Dios en nuestros corazones, pues aún los demonios creen y tiemblan delante de su presencia. Y recordemos cómo terminaban esos sacerdotes, como les decía antes, muertos y entraban al lugar santísimo. Sed santos. Amados hermanos, no se pierdan. Hemos sido llamados, ¿sí? Llamados. ¿Por quién? Por voluntad. ¿De quién? De Dios. No porque merecíamos. ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser santos. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿En qué somos enriquecidos? O sea, la pregunta compuesta. Y esto está en 1 Corintios 1:5. Ahí mismo, en el mismo versículo dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, dice, en toda palabra y en toda ciencia. Esto, palabra, se refiere en cuanto a hablar en representación de Dios. Los creyentes pueden hacerlo cada vez que Dios quiera, gracias a su capacitación. Por medio de la oración se producirá la adquisición de esta capacidad espiritual y la diligencia en el estudio de la palabra de Dios contribuye a la consolidación, ¿sí? En Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo es brillo, esfuerzo, valor, intrepidez, hablen tu palabra. En Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio.
En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, ¿qué quiere decir procura? Conseguir, adquirir algo. Diligencia, cuidado y actividad en ejercer algo. Cuidado, atención, solicitud, eficiencia, celo, eficacia, esmero, interés. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre, preparados. Llamados a ser santos. ¿En qué nos ha capacitado? En toda palabra. Dice en toda palabra y ciencia. Ahorita vamos a ver ciencia. Deberíamos estar preparados. ¿Cuántas veces a la semana leo mi palabra? ¿O la guardo? ¿O está empolvada mi Biblia? ¿Cuántas veces? Y no es un tema de juicio, ¿sí? No estoy apuntando eso. Esta prédica fue para mí. Cuando la leí dirías, ¿verdad, Señor? Acudo a ti al último. No busco tu voluntad. No busco. No leo. Acudo a mis propias herramientas, a lo que me han enseñado, a lo que me he capacitado profesionalmente. Como Pablo decía, lo he hecho por basura. No sirve, no sirve. Nada. Todo está en su palabra. Ciencia, cuando habla de palabra y ciencia, ¿en qué hemos sido enriquecidos? En palabra y ciencia. Ciencia, el don de ciencia o palabra de ciencia es aquel con el cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas en forma en cómo Él las entiende. Amén. Si yo no estudio su palabra con diligencia, porque el Espíritu Santo vive acá en mi corazón, si yo no conozco la voluntad de Dios, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo que vive en mí? Para que yo entienda y me sintonice perfectamente con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que me va a hacer entender la palabra. No la persona que está acá adelante, es el Espíritu Santo. No otra persona que me comparte, porque nosotros debemos ir y predicar a todos. Y Dios es el que abre nuestro entendimiento. Y a través de lo que voy leyendo, el Espíritu Santo nos sigue instruyendo. Pero debo leer la palabra diligentemente. Y no es un tema de ser religioso, ¿sí? Porque nos confundimos, ¿no? Sí, voy a leer todas las mañanas y voy a leer la Biblia en todo el año y voy a hacer esto. Y cuando no lo hago, ¡ay, no he hecho! Me siento mal. No hay condenación para nosotros. No es un tema de obligación, es un tema de necesidad. No nos levantamos nosotros y decimos, tengo hambre. Me prepararé mi omelette. ¡Wow! Soy feliz ya. Barriga llena, corazón contento. Pero tengo hambre de la palabra de Dios. Pero es lo mismo. No puedo yo estar sin su palabra. No puedo estar sin su consejo. No puedo. No debo. Amén. Amén. En 1 de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos ha preparado.
¿Para qué? Para que entendamos su palabra. Pero ¿qué debo hacer yo? Llamados a ser apartados, a enriquecidos en Él. ¿Para qué? Para leer su palabra. Y el Espíritu Santo opera. Es toda una cadena. Es impresionante. Y cómo Pablo le está hablando a los corintios es impresionante. El contexto de Corintios. En Mateo 11:15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Si una persona que no tiene el Espíritu Santo puede leer de pe a pa y es lógica humana totalmente, no está orientado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede obrar en algo que no hay. No puedo dar lo que no tengo. Eso han debido escuchar mucho. Tengo que tener para dar. Y no es pedir, lléname, Señor. No, Él ya nos ha llenado desde el principio, desde que hemos aceptado a Cristo y hemos sido salvos. El Espíritu Santo está completamente acá en mi corazón, completo, con todo, con la fe, benignidad, dominio propio, con todo. Es como decíamos cuando hablaba el pastor Bruce, Víctor, el hermano Víctor nos hablaba y decía que tenemos dos naturalezas. ¿A quién alimentamos? ¿A quién? Hemos sido llamados a ser santos. ¿Cómo podemos ser santos si no entendemos la voluntad de Dios? Es imposible. Es imposible. Voy a seguir operando como yo sé. Ese bagaje que tengo, debo desecharlo por completo. Vestirme del nuevo hombre. No dice mejorar el nuevo hombre, no. Vestirme. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermanos, es importante revisar estos temas. Concentrarnos, digerir. Yo tengo que digerir. Después de la prédica yo tengo que decir, ¿qué me ha dicho Dios a mí? ¿Cómo está mi vida? Porque es un tema personal. No es un tema de mirarnos unos a otros. Él sí, él no, no. Él estudia, él no. Él lo veo siempre con su Biblia. Puede ser que esté debajo del brazo, pero no entra por llevar la Biblia. Entra por ser diligente en la palabra de Dios. A mí me admira mucho en el Antiguo Testamento cuando decían, amo tu ley, amo tu palabra. Nos ha completado todo el Señor. Todo. En la Biblia hay absolutamente todo. Para matrimonios, cómo criar hijos, hay todo. Pero queremos utilizar herramientas humanas para interpretar la Biblia. No. La Biblia se interpreta por sí sola, a través del Espíritu Santo. Solo escritura, solo palabra. Y bueno, nos lleva a la tercera pregunta. ¿Quién es nuestro Señor? Y fíjense cómo es la cadena. Nos ha llamado a ser ¿qué? Santos. Nos ha enriquecido en Él, ¿en qué? En la palabra y en la palabra de ciencia. Pero si me he quedado solo en el llamado y no me he apartado, ¿podrá ser el Señor de mi vida? No va a ser el Señor de mi vida. Como dice en Primera de Corintios, en el mismo texto que hemos leído, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, en todos los que cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
En 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Llamados a la comunión. ¿Cómo? Si no tengo comunión, ¿cómo puedo decir que Él es el dueño de mi vida? ¿Cómo le entrego el control? Si no estoy apartado, si no soy diligente en la palabra, ¿cómo puedo entregarle el control de mi vida? Como alguien decía, que alguien me explique, porque hay algo que no cuadra. Y cuando yo preparaba decía, Dios, o sea, cantamos canciones. Yo escucho en mi casa a veces cantar alabanzas y canciones de alabanza y dices, wow, o sea, eres mi pan, eres mi respirar. Y yo me preguntaba y decía, nos estamos mintiendo. Nos estamos mintiendo. Cantamos canciones del mundo y cantamos canciones para Dios. De la misma lengua salen dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque no estamos apartados. Porque no sabemos la voluntad de Dios. Porque no estamos leyendo su palabra y no conocemos su voluntad. Por lo tanto, Él no es nuestro Señor. Dentro de nuestras prioridades debe ser el cuarto, quinto, segundo, tercero. Tenemos muchas cosas para entregar. En Marcos 8:34 decía, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso. El día que me niegue a mí mismo, voy a saber quién es el Señor de mi vida. Porque yo no sé dónde iría. En Juan 4:20, en primera de Juan 4:20 dice, si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo andan nuestras relaciones con nuestros hermanos? Y no es un tema de ser indiferente, ¿no? No es un tema de decir, no. Mientras no le hable, tranquilo. No. Debo perdonar. Si yo digo que amo a Cristo, yo no puedo ser indiferente con mi hermano. Amén. En Mateo 10, 37, 38 es algo súper fuerte. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Él es el Señor. A Él sigo. ¿En quién confío? ¿En mí? Me van a dejar, Señor. O sea, mi esposa me va a dejar si yo hago esto. El que no ama como Dios quiere, primero es Él. Todo se encamina cuando ando en comunión. Y lo dice el 1:9 de Corintios. Por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si yo ando en comunión, todo se ordena. ¿Por qué trato de arreglar los problemas horizontalmente con mis propios recursos? Primero tengo que arreglar yo con Él, verticalmente. El día que tenga la comunión con Él, todas las cosas horizontales van a mejorar, van a cambiar. Busque el reino de Dios primero y todo será añadido. Todo. No dice alguno, no, todo. ¿Añadido en qué? En mis relaciones interpersonales, en mi casa como esposo, como padre.
Tengo que reconocer que soy yo. Soy un miserable. Cada vez que lean más y profundicen más en su palabra, van a ver que más miserables. Cuando estudiábamos el miércoles Romanos, hemos comenzado a estudiar Romanos en la iglesia hogar, Pablo decía, siervo es doulos en griego, esclavo. ¿De quién? De Jesucristo, esclavo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos? En Romanos dice muy claro, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad de Dios si no me aparto? Si no renuevo mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? A través de su palabra. No hay otra, hermanos. No hay otra. No hay otra. Tenemos una tarea hermosa. Estamos un paso más que las personas del mundo. Sabemos lo que viene. Si supiéramos la voluntad de Dios, todo lo que está aconteciendo, sabríamos que está escrito y descansaríamos en Él. No nos afanaríamos. Cada día tendría su afán. Entregaríamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a Él. Él es el que tiene el control. Mientras yo permanezca firme en la comunión con Él, el resto lo hace Él. Amén. Lo hace Él. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, en Colosenses 3:5 dice algo muy lindo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Estamos haciendo morir lo terrenal en vosotros? ¿En nosotros? ¿Estamos? ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros si no renovamos nuestra mente a través de su palabra? ¿Cómo? Puedo tener las mejores intenciones, pero el cómo es importante. Hay que hacer las cosas correctas de la manera correcta. Yo ya soy un creyente, pero debo hacer las cosas de la manera correcta. ¿Qué es? Apartándome, leyendo su palabra con diligencia, estudiándola. No solo es leer, hermanos. Hay que estudiarla, hay que digerirla. Hay que masticarla todo el día. Cuando yo leo una porción de la palabra, todo el día debería estar ahí adentro, como las vacas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuál es tu voluntad? Por eso dice la palabra, orar sin cesar. Eso es orar sin cesar. Preguntando todo. Me he vuelto más inseguro, Señor. Sí, te has vuelto más inseguro, porque mi sostén es Él. A veces voy a tener que esperar muchas cosas, aunque yo quiera ya accionar, pero Él dice espera, porque conozco su voluntad y descanso en su voluntad. No me desespero cuando veo a mi hijo pecar deliberadamente. Él conoce. Yo voy a acudir a Él y voy a descansar en su voluntad. Hemos sido llamados para ser luz para este mundo, sal. La sal conserva. Donde vayamos, por la misericordia de Dios, estamos conservando. El mundo lo estamos conservando nosotros por la gracia de Él. Amén. Yo sé que es duro, hermano,
recibir esta palabra como ha sido para mí. Para mí ha sido tan duro, hermanos, que he replanteado mi vida en una semana. He replanteado mis prioridades. Solo por obra y gracia de Él. No podía creer lo que estaba leyendo. Y no piensen que no lo he leído varias veces, lo he leído, pero no lo entendía. No lo entendía. Pablo, como Pablo hemos sido llamados. A veces a Pablo lo vemos, wow, Pablo es Pablo. No, como Pablo hemos sido llamados nosotros, igual. Por el mismo Dios a ser salvos. Hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por decisión de quién? De Dios. Fuimos llamados a ser santos, apartados y a ser diligentes en el conocimiento de su palabra. Fuimos llamados para ser mensajeros, embajadores de Cristo, mediante nuestro testimonio, a vivir como Cristo, con comunión. En comunión. El llamado no es solo para salvación, hermanos, sino para que comience un proceso de santificación en nosotros. Desde el momento que hemos abierto los ojos, ha comenzado un proceso. ¿Cómo estás en ese proceso? Si yo les preguntara quiénes han visto Titanic, tal vez todos alzarían la mano y yo sería el primero. Porque toleramos todo. Toleramos escenas. Toleramos. Hemos sido llamados a ese proceso de santificación en nosotros mediante el conocimiento de su palabra, y el resultado o el fruto de este proceso impacte en nuestra vida diaria. Ahí sí vamos a ser diferentes, siendo testimonio donde estemos, reconociendo al Señor Jesucristo como dueño de nuestras vidas. Es bueno, hermano, preguntarnos cuando vayan a sus casas, decir: ¿eres el dueño de mi vida? ¿Estoy apartado? Es bueno. ¿Cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros? Porque hoy estamos acá. Mañana no sabemos. Y hoy estamos escuchando este mensaje. ¿Para qué? Para reflexión. Porque esto nos trae otra vez a la senda angostita, súper angosta. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. No. Amo tu ley. Y no por religioso, porque Cristo es vida. Es vida. Mis queridos hermanos, al ver, ya voy a terminar estos pasajes, realmente Dios ha tocado mi vida en todo sentido. Y espero que también las de ustedes, de cada uno de ustedes. Dios sabe, yo no sé cómo ha sido su semana, qué pruebas han tenido, cómo han acudido, si han respondido al llamado o no, porque puede haber personas que sí, y puede decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por ese mi hermano, porque por él estamos siendo conservados. Amén. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie. Y a orar conmigo. A orar sinceramente. Espero que esta palabra, que no es mía, hermanos. Yo no he utilizado absolutamente nada mío. Esto está en la palabra. Y pueden irlo a comprobar y deben irlo a comprobar.
En la parte personal, en mi relación vertical con Dios, vamos a orar primero por nuestra relación directamente con Él y después por nuestra relación horizontal, que son nuestros hermanos, mi esposa, mis hijos, todos, ¿sí? Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor. Al ver estos pasajes en tu palabra, Señor, he podido ver mi miseria, Señor. He podido reconocer tu misericordia, porque estoy acá, Señor. Porque cada uno de mis hermanos que está acá presente, tú los has traído, Señor. Cuánta misericordia, Señor. Tú nos llamaste cuando vivíamos en pecados. No hay palabras, Señor, para agradecerte, Señor. Mi deseo, y espero que el deseo de cada uno de mis hermanos, Señor, sea honrarte con nuestras vidas, Señor. Sabiendo que no podemos, Señor, si no te conocemos a través de tu palabra. Necesitamos saber tu voluntad, Señor. Si no tengo comunión contigo, Señor, perdóname, Señor. Hoy es un nuevo comienzo, Señor. Tú eres un Dios de nuevos comienzos. Ayúdanos, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas. Ya no queremos ser más nosotros, Señor, sino tú en nosotros, Padre. Y Señor, ayúdame con mi relación entre mis hermanos, entre mis enemigos, Señor. Ayuda a que pueda orar por ellos, a pesar de que me hayan hecho mucho daño. Tú moriste por ellos, Señor. No soy quien para juzgarlo. Ayúdame, Señor, con la relación con mi esposa. Ayúdame a honrarla. Ayúdame a ver tu creación en ella, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero honrarte a través de las relaciones que tengo, Señor. Donde vaya, ayúdame a forjar tu carácter, Señor, en mí. Ayúdame a menguar, Señor. Que haya más de ti en mí. Ayúdame a ser diligente, Señor, en estudiar tu palabra, honrar tu palabra. Ayúdame a no poner pretextos, Señor, para no hacer tu voluntad, Señor. Tú eres todo, Señor. Y vamos a cantarle a nuestro Dios hoy. Vamos a alabar a nuestro Señor.